Hola a todas y a todos. Aquí estamos en nuestra radio Región de Derechos y tengo el día de hoy un invitado muy particular. Lo voy a presentar. Él es Miguel Saavedra, gerente general de la empresa de ferrocarriles del estado Valparaíso, F. Valparaíso. Miguel es ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María. Es el actual gerente general de la empresa de ferrocarriles del estado F. Valparaíso. Cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos de infraestructura, tanto en etapas de estudio como de ejecución. Se ha desempeñado en el sector público y privado, destacando en su gestión los aspectos ambientales y de relación con las comunidades en la región de Valparaíso. Entre los años 2014 y 2018 ejerció también el rol de Seremi de Obras Públicas. Muy bienvenido, Miguel. Hecha la presentación, quisiéramos iniciar esta conversación básicamente hablando de trenes y cómo la integración de los trenes genera un apoyo a la movilidad de las comunidades, a tu juicio. Bueno, muchas gracias, gobernador, por la invitación, por la oportunidad de estar acá y poder conversar y seguir conversando, porque efectivamente con usted, gobernador, hemos tenido un diálogo bastante fluido, porque efectivamente, ¿no es cierto?, se ha visualizado y así se ha visto sobre todo impulsado desde el gobierno regional y en los diálogos que tenemos con las distintas comunidades, cómo el transporte ferroviario, ¿no es cierto?, viene desde una historia para evidentemente poder impulsar varias comunidades, varias localidades, y cómo hoy día, ¿no es cierto?, se está desarrollando para seguir impulsando la movilidad de las personas y también, ¿no es cierto?, la conectividad y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, poder moverse de forma tranquila, segura y en un sistema de transporte sustentable. Así que en ese sentido, yo creo que estamos en un momento súper interesante, súper positivo, para que efectivamente sigamos desarrollando, reimpulsando el modo ferroviario, no solamente incluso para pasajeros, sino también para carga, y con eso hacer un aporte a la región. Así que súper disponible, gobernador, usted sabe, en que podamos conversar sobre estos temas. A tu juicio, ¿cuál ha sido en tus años al frente de F. Valparaíso, cuál ha sido la importancia que ha tenido el trabajo que hemos desplegado en conjunto, que hemos desarrollado en conjunto, gobierno regional con la empresa ferrocarriles del Estado, región de Valparaíso? Bueno, yo creo que lo que se ha podido realizar es que se ha salido un poco de lo clásico de un sistema de transporte, que es mover a una persona de un punto A a un punto B, ¿no es cierto?, de una estación en Limache a una estación Puerto, sino también cómo esto va contribuyendo a las comunidades, las distintas localidades. Estamos mirando más a la profundidad de la región, ¿no es cierto?, hacia el Valle de la Concagua. Estamos viendo también aspectos de sustentabilidad, de micromovilidad. Entonces, en definitiva, la mirada que tiene hoy día la región, impulsada por el gobierno regional, con los consejeros, con las distintas también autoridades locales, es cómo efectivamente el tren contribuye no solamente a mover a una persona de un punto a otro, sino cómo eso se utiliza como un acceso, ¿no es cierto?, como un acceso a servicios públicos o a otros elementos que podemos nosotros llevar a cabo a través del movimiento de trenes. Yo de repente cuando pienso en trenes, los trenes tienen como una mirada bien evocativa, ¿no? O sea, todos están, yo diría que nuestra vida está muy asociada, los que tenemos ciertos años, está muy asociada a la historia de los trenes. Yo me recuerdo que vivíamos en Santiago y viajábamos en el tren que iba de Santiago a Cartagena, a la parte alta, ahí en la parte alta de Playa Chica, en Cartagena, ahí, bueno, después descendíamos a pata a la playa. Y en algún minuto como que los trenes desaparecieron, como que los trenes en algún minuto dejaron de importar como un medio de movilidad, pero también como un medio de integración, ¿no? Claro. Y muchas veces uno se pregunta, ¿qué pasó con los trenes? ¿Por qué en algún minuto desaparecieron? ¿Por qué en algún minuto la población o las autoridades que estaban al frente de la administración del Estado le restaron importancia a un medio de transporte sustentable, sostenible, amigable y que en la práctica forma parte del identitario cultural de todo el país y de toda la población? Sí, efectivamente, por mucho tiempo F fue, yo diría, como un fantasma. Un fantasma, se transformó en un fantasma en la región y bueno, hoy día estamos justamente de cómo pasamos de visualizar los trenes como algo nostálgico a algo que, ¿no es cierto?, nos ofrece futuro. Entonces, F de pasar de un fantasma a un futuro. Ese es un poco el juego que yo hago un poco con las letras de F. Pero en definitiva, lo que estamos buscando es justamente eso, es poder revitalizar el tren, porque en definitiva
desde hasta el modo ferroviario impactó hasta en la fundación de muchas ciudades, incluso Viña del Mar y todas las ciudades hacia el interior, el tema, ¿no es cierto?, económico, pero sobre todo hoy día lo que nosotros tenemos que poder poner sobre la mesa en este modo ferroviario, ¿no es cierto?, es que puede generar una movilidad sustentable, amigable con el medio ambiente, que de cierta manera podemos alejar otros elementos que son quizás que más dañinos, ¿no es cierto?, para el medio ambiente o para las ciudades, y con este sistema de transporte, ¿no es cierto?, se genera un aporte muy importante para las distintas ciudades y para las comunidades en realidad. Hoy día, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene F regional en nuestra región hoy día? Bueno, yo diría que son dos desafíos que yo le llamo el caminar y mascar chicle. El mascar chicle es seguir ofreciendo un buen servicio a nuestros pasajeros. Es algo con el cual trabajamos en el día a día, de que nuestros pasajeros, al tomar el actual tren, ¿no es cierto?, que tenemos de Puerto hacia Limache, pueda sentirse seguro, que se entrega un buen servicio, que los trenes funcionan bien a la hora, que el tiempo de viaje, ¿no es cierto?, que varios elementos que tienen que ver con la experiencia del pasajero, que nosotros estamos trabajando día a día para ir mejorando. Y lo otro es el caminar. Es cómo efectivamente vamos avanzando en proyectos de crecimiento sostenible. Al corto plazo tenemos proyectos ya que están en ejecución, como la Estación Valencia, una deuda grande que teníamos con la comuna de Quilpué, el proyecto de extensión, ¿no es cierto?, hacia Quillota, hacia Calera, avanzar también en proyectos de accesibilidad universal en nuestras estaciones, y todos los otros estudios, ¿no es cierto?, que estamos visualizando para ver efectivamente cómo nos podemos seguir desplegando en la región y fortalecer este eje estructurante del transporte público, que es por lo menos lo que a nosotros nos mueve. En lo personal, ¿hace cuánto estás vinculado a trenes? Fuiste Seremi en algún minuto, sí, pero ¿hace cuánto tiempo estás vinculado? No, en realidad bien poco, ¿no? Bien así como de trenes propiamente tal, un par de años por lo menos. Siempre he estado ligado más bien a proyectos de infraestructura, ¿ya? Y en ese sentido, claro, uno ve cómo la infraestructura ayuda, ¿no es cierto?, efectivamente a generar más valor a las ciudades, a las personas, a mejorar la calidad de vida, pero el tema de los trenes de verdad que ha sido un aterrizaje muy, muy, muy bonito, muy grande, porque es todo un mundo. Yo pensé, de verdad que pensé que mover un tren era algo muy, muy simple, era algo muy, muy específico, pero abarca mucho, o sea, desde los entornos de las estaciones, de la posibilidad de que efectivamente una persona pueda llegar a una hora médica, por ejemplo, todo lo que conlleva el tema de accesibilidad a la cultura, al tema turístico también, ¿no es cierto?, de cómo eso aporta a las distintas comunidades. Entonces, de verdad que he visto que el modo ferroviario el tema de los trenes es un elemento que es bastante, que impacta de una manera muy grande en la calidad de vida de las personas. Te estaba escuchando con mucha atención y estaba pensando en los desafíos que tenemos a propósito del estudio ambiental que ustedes presentaron para la prolongación de la línea férrea Limache-Calera. Claro. El desafío que tenemos hoy día de prolongar la línea férrea de Calera a los Andes. ¿Hay caminado el territorio? ¿Qué te dice la gente cuando se habla de trenes? O sea, en primer lugar, la nostalgia, ¿no es cierto? Siempre la nostalgia está, que la Pilsen, que las dobladitas y todo eso, todo lo que efectivamente conlleva anteriormente. Pero lo otro es que necesitan los trenes, o sea, necesitan tener la seguridad de contar con un sistema de transporte que es seguro. De hecho, incluso hasta algo que puede sonar como muy banal, pero por ejemplo este servicio nocturno que hemos hecho para el Festival de Viña ha sido tremendo. O sea, yo estaba en las noches a la 1, 2, 3 de la mañana cuando terminó el festival, llega la gente a la estación Viña y dice, ¿va a Limache? Sí, va a Limache. Y así como que, ¡ay, qué bueno! Así porque si no tiene cómo llegar a Limache, ir a la suerte, buscar alguna locomoción. Entonces, en definitiva, esa posibilidad de tener algo seguro que los pueda movilizar es algo fundamental. Los estudiantes, muchos estudiantes que están en el interior, en Quillota, en Calera, en Limache, que usan nuestro servicio para venir aquí a las universidades, o sea,
son nuestros fans número uno los estudiantes universitarios en términos de utilizar el tren. ¿Y estos turnos durante el Festival de Viña, de qué hora a qué hora iban? Bueno, tenía un primer servicio que salía alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando ya terminaba el primer, el cómico del momento, de ese día. Y después teníamos servicios cada media hora, y el último salía a las 3:30, cuando ya estaba la jornada de cierre. Así que esta fue ya la segunda oportunidad que lo realizamos. También lo realizamos para la jornada nocturna de cierre de la Teletón. También hicimos alguna experiencia en el tema del rocódromo. Entonces hay elementos que uno se da cuenta que efectivamente el tema de poder ofrecer un sistema de transporte público para las personas en momentos que efectivamente se necesita, es algo fundamental. Ahora, evidentemente uno quisiera estar con los trenes todo el día, obviamente, y lo que uno conlleva como en un cargo de gerente, evidentemente, es que tenemos que también cuidar los recursos. Es una empresa pública que tenemos que cuidarla, porque efectivamente, para que no salten y digan, no, mira, esta empresa mejor funcionaría de otra manera. No, es una empresa pública y eso tampoco lo queremos perder. ¿De qué nuevas tecnologías están dotando los trenes hoy día? ¿En qué estáis pensando? Bueno, estamos hoy día, los trenes obviamente son trenes eléctricos, ¿no es cierto?, que se moviliza con energía renovable. ¿Se acuerda cuando estuvo el gobernador de Atacama y sacaba pecho? Porque lo sacábamos de allá de una planta eólica de la región de Atacama. Todos los sistemas son automatizados, los sistemas de control, el tema principalmente de señalización, y hoy día también estamos avanzando en lo que se refiere a seguridad electrónica, a utilizar cámaras de televigilancia. Tenemos un centro control con muchas cámaras, y la idea es como ir automatizando un poco también, para que con eso podamos focalizar mejor nuestros esfuerzos en mantener la seguridad de nuestros pasajeros, de nuestras instalaciones. En esos aspectos estamos en el ámbito tecnológico, sobre todo impulsando lo que tiene que ver con la seguridad electrónica. De acuerdo. Vamos a hacer un alto y vamos a volver a propósito de esta interesante conversación con Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso. Ya volvemos. Durante el año 2023, los esfuerzos para continuar mejorando las condiciones del transporte y movilidad en la región de Valparaíso fueron fundamentales en la gestión del gobierno regional, destinando recursos por más de 25.000 millones de pesos en iniciativas en favor de la inversión en infraestructura en este ámbito, proyectando así para el presente año 2024 un trabajo enfocado en seguir conectando a las comunidades. De esta manera, el trabajo junto a la empresa de ferrocarriles del Estado ha sido vital para avanzar en proyectos de conectividad, como es la extensión del tren Limache-Puerto a la provincia de Quillota, la proyección para llegar hasta el Valle de la Concagua, el comienzo de obras para la nueva estación Valencia en la comuna de Quilpué y el proyecto del tren Valparaíso-Santiago. Junto a esto, el gobierno regional continúa proveyendo de equipamiento a municipios que permitan apoyar la movilidad de vecinos y vecinas en las zonas más alejadas, así como también focalizando recursos en los programas Renueva tu Micro y Renueva tu Colectivo, que han permitido una renovación en la flota de transportes, además de la constante gestión para contribuir a la mejora del servicio en la región. Bien, Miguel, volvemos. Oye, Miguel, a propósito de lo que ha sucedido recientemente en nuestra región, en particular en la ciudad de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, en menor medida también en la ciudad de Limache. Tras los incendios de la región, ¿cómo fue el trabajo de EFE respecto a reactivar el servicio en la zona? ¿Y qué se puede rescatar de esta experiencia? A propósito del puente de las Cucharas, ¿no es cierto? Claro. A propósito de ahí donde hubo un daño estructural importante, que significó también haber paralizado el despliegue del metrotren. ¿Qué es lo que rescatáis? ¿Cuál fue el trabajo de ustedes durante estos fatídicos días? Bueno, en primer lugar es la capacidad de resiliencia de nuestros trabajadores y trabajadoras. Un compromiso tremendo de poder reactivar el servicio rápidamente, entendiendo que es vital para el funcionamiento de la ciudad. Entonces, en ese sentido, claro, sufrimos daños importantes. En algún momento también la sacamos barata porque teníamos la subestación eléctrica del Salto, que en algún momento también fue amenazada
por incendio. Afortunadamente no ocurrió aquello, pero sí efectivamente se dañaron durmientes, se dañó fibra óptica, que es donde va toda la comunicación de los trenes, varios elementos que eran fundamentales para el funcionamiento, y eso tuvimos rápidamente un despliegue importante de nuestros trabajadores y trabajadoras. El apoyo también vino gente de Santiago para reponer el servicio. Una vez que se pudo reponer los servicios, ¿no es cierto?, Viña Valpo y Quilpué, Villa Alemana, Limache, ¿no es cierto?, esperando que se analizara bien qué había pasado con el puente de las Cucharas, se incorporaron estos buses que conectaban Quilpué con Viña para continuar con el bucle completo. Y eso, yo creo que en general F Valparaíso, Metro Valparaíso, ha tenido una capacidad de resiliencia importante. El año 2015, cuando se vivieron las marejadas, también se cortó acá el tráfico acá en el borde costero, y también hubo un esfuerzo muy relevante de poder reponer el servicio. Entonces yo diría que eso principalmente ha sido el compromiso, el nivel de resiliencia de nuestra gente de poder reponer el servicio entendiendo la utilidad que se presta. Y en ese sentido, ¿cuáles son los planes de contingencia con los cuales cuenta EFA ante situaciones de desastre como las que hemos tenido que vivir recientemente? Sí, es buen punto, porque efectivamente esto puso a prueba un manual de contingencia que se activó rápidamente, y en ese manual de contingencia efectivamente se establecen todos los protocolos de seguridad de quién queda al mando de la emergencia, cómo se generan las comunicaciones, qué elementos se activan, fondos de emergencia, varios elementos que están ya bien definidos para atender la emergencia. Ahora, lo que nosotros evidentemente hoy día estamos trabajando es en revisar nuestro plan, nuestro mapa de riesgos. Ya nosotros obviamente en la región tenemos una cantidad de riesgos a los que podemos estar enfrentados, desde las marejadas o zonas de inundación en tsunami, incendios forestales hacia el interior, sismo, y tenemos varios planes, obviamente planes de evacuación de estaciones, varios elementos que están presentes y que los tenemos. Ahora este tema también evidentemente nos llama a decir, bueno, hay que siempre estar actualizando estos planes de emergencia, y los mapas de riesgo son súper relevantes. Efectivamente, por ejemplo, nosotros tenemos las salidas de emergencia, tanto acá en la zona costera como también en el mismo sector del Salto, donde funcionan. Son unos portones que se abren para que efectivamente la gente que vive al costado de la vía pueda, ¿no es cierto?, evacuar sin ningún problema. Entonces, hay varios elementos que yo creo que a lo largo de estos casi 18 años tiene desde que partió el servicio el año 2005, esa madurez efectivamente como para tener estos planes de contingencia y de emergencia. A propósito de aquello, a propósito de los incendios del 2, del 3 de febrero, ¿en qué minutos se paraliza el transporte a través de Metrotren? ¿En qué minuto? Sí, alrededor de las 18 horas. ¿Del día 2 o del día 3? Del día 2. Del día 2. Sí, se iniciaron los cortes de energía. Cuando se inician los cortes de energía, efectivamente, nosotros tenemos generadores que hacen que los trenes o las estaciones... El día 2 ya se estaba afectando el Salto. El día viernes sí. En la noche fue donde... Sí. Pero partió a las 6 de la tarde cuando se empezó a cortar la energía, y ahí evidentemente los trenes los llevamos hacia las estaciones para poder evacuar a los pasajeros y generar estos planes de evacuación. Y claro, después ya en la noche sobre todo era donde ya se visualizó esta quema de durmientes en el puente de las Cucharas, y ahí ya evidentemente por seguridad se corta totalmente. Al otro día obviamente estaba la intención, ya hay que reponer el servicio. No, hay que mirar bien, inspeccionar bien, que esté todo bien, y ahí es por eso que el servicio estuvo cortado en el sector del puente de las Cucharas alrededor de 5 días más o menos, una vez que se finalizaron las inspecciones y que se repusieron una gran cantidad de durmientes que permitió reponer el servicio. No hubo ninguna pérdida, ¿no?, en términos materiales en trenes. No, de trenes no. Salvo el puente de las Cucharas. Claro, o sea, lo único que de pérdida material, efectivamente, durmientes que se quemaron, fibra óptica que también quedó dañada, eso principalmente, y bueno, un par de trabajadores que resultaron damnificados. Obviamente ahí también se activó todo un tema interno de poder apoyarlos, ¿no es cierto? Pero en general, afortunadamente a nivel de infraestructura no quedó nada dañado. Los trenes que quedaron a un lado del puente de las Cucharas pudieron funcionar
con la subestación El Salto, y los otros trenes también funcionaron sin ningún problema en estos bucles hasta que ya se repuso el tránsito en el puente. Yo me recuerdo de haber estado en El Salto, en el barrio industrial, y haber estado con todas las familias que están de este lado de las empresas, ¿no? Que están del lado, que está pegado debajo de la línea del tren, ¿no? Sí. Debajo de la línea del tren. Y estuvimos conversando, me tocó estar ahí con el presidente, y nos planteaban la posibilidad de soterrar el tren en ese tramo. ¿Existe alguna factibilidad, alguna posibilidad de poder soterrar parte del despliegue del tren? O sea, en general tenemos varios requerimientos de soterrar el tren en Quilpué, en Villa Alemana, en Valparaíso. Efectivamente, a ver, soterrar el tren es más bien un tema de recursos principalmente. Seguro. Cuesta alrededor, no sé, de 100 millones de dólares el kilómetro, esos son los rangos. Entonces no es menor el tema. Y claro, evidentemente... pero hay elementos que se pueden ir resolviendo de una buena manera, con gestiones, con pasos con pasos desnivelados, con cosas de ese estilo, con la alcaldesa de Quilpué y de Villa Alemana estamos ahí viendo qué se puede hacer justamente con los pasos desnivelados para mejorar, ¿no es cierto?, la comunicación entre el norte y el sur de ambas comunas. Y sí, efectivamente hay temas, pero por ejemplo en el ámbito de la emergencia tenemos esos portones de emergencia que se abren para que puedan evacuar sin mayor dificultad, como se hizo por ejemplo con la gente de Pinturas Tricolor, que es donde también se incendió y ahí se activó el portón de emergencia. ¿Cómo es eso, perdón? Lo que pasa es que en El Salto, donde están los industriales, Sí, ¿no es cierto?, ahí tenemos un portón de emergencia. Y eso se abre para que efectivamente la gente pueda evacuar, no solamente por un paso desnivelado que hay un poco más al fondo, entonces para que la gente no quede atrapada. El sector del Salto, a propósito, bueno, hubo gente que pereció, que perdió la vida ahí, porque es una avenida, una calle bidireccional, y no hay ninguna otra posibilidad, y salía hacia la carretera. Creo que hay una o dos que están separadas como a 200 metros de distancia una de otra, y el otro lado el cerro. O sea, es quedar atrapado, es bien difícil el sector. Claro, que esas zonas en general son bien complejas para que exista viviendas residenciales. Son principalmente más bien pensadas para zonas industriales. Y eso es lo que de cierta manera yo creo que hay que avanzar como Estado, en cómo proveer zonas que tengan los menos riesgos posibles o que estén mitigados. Por ejemplo, gran parte de las problemáticas es efectivamente que hay pocas vías de evacuación, o sea, una sola calle, y bueno, eso para qué contar si se vivió. Así que yo creo que es un desafío muy relevante que tienen que hacer las distintas instituciones, de cómo ayudar a ese ordenamiento territorial, de tal manera pensando en esto, pensando en los riesgos naturales, pensando en el cambio climático, en varios elementos que hay que tener a la vista. ¿Con qué medios de seguridad cuentan los carros ante una situación de esta naturaleza? O sea, el primer medio de seguridad que se cuenta es el freno de emergencia. Ya con el freno de emergencia, con eso se activa evidentemente la detención del tren, el maquinista ve qué ocurre, y con eso se informa al centro de control y se activan los protocolos de seguridad, ya sea si hay algún problema al interior del tren o, ¿no es cierto?, o hay que movilizar el carro a algún lugar. De acuerdo. Oye, Miguel, te pongo en otro tema, la importancia de los trenes en Chile. ¿Cómo se puede continuar avanzando, ¿no?, hoy día en mejorar la interconectividad de la región de Valparaíso con el resto del país? Bueno, está este desafío, ¿no?, de retomar el tren de Valparaíso hacia Santiago, y toda esta ruta que está trazada, que es Valparaíso, Limache, Calera, Yayay, Tiltil, ¿cómo se llama la última? Batuco. Pero la Tiltil es la estación de Santiago, que está al frente del Museo de la Memoria. Quinta Normal. Quinta Normal, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede seguir avanzando en esa interconectividad? Bueno, yo creo que ahí por eso yo he dicho últimamente que estamos en un buen momento, porque efectivamente se está poniendo la prioridad o los recursos para eso.
EFE tiene un despliegue importante a nivel nacional. O sea, yo veo a mi colega de EFE Sur, a mi colega de EFE Central avanzando en los proyectos de seguir avanzando, por ejemplo, en la conexión entre Santiago-Chillán, el proyecto Santiago-Chillán. En el sur se está reactivando el tren Yanquihue de Puerto Montt, ¿no es cierto? Puerto Vara, Alerce. Entonces... y el otro día también hablaban con el ministro y en la práctica es como que se está avanzando como por tramitos, Sí. como para que en algún momento Como podamos, actividad ramales. claro, para que podamos, no sé, viajar en tren desde Valparaíso y llegar a Puerto Montt. O sea, Sería precioso. sería genial. Y eso evidentemente sabemos que no es, que es un desafío no de corto plazo, de largo plazo, ¿Y pero para el norte? y para el norte, bueno, ahí hay que asociarse más con las otras empresas ferroviarias que están activadas en el norte. Así Sí, que, sí, ahí también hay que mirarlo, no hay que dejarlo atrás. O sea, yo siempre, uno ha ido aprendiendo que el tren es el eje estructurante del transporte público. O sea, cuesta pensar, o sea, salvo en Chile, y a propósito de todo lo que ha sucedido, cuesta pensar en un país que no está conectado a través de sus trenes. Y yo siempre digo que en algún minuto, a lo mejor, poderes coercitivos de mayor envergadura fueron los que complotaron o condicionaron precisamente el que los trenes se mantuvieran, porque toda la gente de nuestras generaciones, todo el mundo tiene asociado algo de su infancia, de su adolescencia, de su juventud a los trenes. Es imposible soslayar la importancia que tiene el tren para el desarrollo de un país, creo yo. Sí, no, totalmente. Y en ese sentido, lo importante yo creo que es sobre todo poder reactivar el tema, reactivar el modo ferroviario. Tenemos un desafío, como decía anteriormente, de corto, mediano y largo plazo. Hay una mirada, yo creo que en ese eso es lo que no tenemos que claudicar, en esa mirada de que efectivamente los trenes son un motor, un impulso importante para el país que genera una accesibilidad muy relevante a distintas localidades. Sí. Aquí no estamos hablando netamente de un movimiento de personas en zonas urbanas densas, sino cómo vamos interconectando distintas localidades y con eso también vamos apoyando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la descentralización. Obvio. Descentralización, reactivación económica, poner en valor el patrimonio material, inmaterial de las comunidades, creo que es tremendamente relevante. Miguel, el tiempo se nos pasó volando. El tiempo se pasa volando conversando aquí, así que te quiero dar las gracias. Quiero darle las gracias también a EFE Valparaíso por el servicio que presta, que es un servicio de inestimable valor en materia de conectividad, en materia de movilidad, en materia de un medio de transporte que es sustentable y que es muy apreciado por nuestra población. Así que muchísimas gracias, Miguel, por estar acá. No, gracias por la invitación, gobernador, y bueno, y sigamos construyendo y avanzando en estas materias, nosotros súper disponibles para poder aportar. Ustedes saben, EFE sabe que cuentan con el gobierno regional de Valparaíso para esto. Muchas gracias. Gracias.